La inocencia de un niño. Dios ha escogido la inocencia de un niño para que entren en el reino de los cielos. A Jesús le preguntaron sus discípulos diciendo: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó entonces a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. El más importante en el reino de los cielos es el que se humilla y se vuelve como este niño. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. A cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que lo hundieran en lo profundo del mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Mateo capítulo 18 del 1 al 6. La Biblia nos habla de un niño llamado David, que cuidaba las ovejas de su padre en el campo, y en algunas ocasiones, inesperadamente, le salía un león o un oso, y atacaba las ovejas que él cuidaba. Y este niño, sin medir el peligro, corría detrás de esa fiera salvaje para quitarle la oveja del hocico. No le importaba si fuera un león o un oso. Y cuando sucedía que aquel animal se volvía contra él para atacarlo, lo agarraba por las quijadas y le daba de golpes hasta matarlo. Ver primer libro de Samuel, capítulo 17, del 34 al 36. ¿Cómo? ¿Un niño hacía esto? Sí, pero no solo era este niño, sino que era el Dios Todopoderoso que estaba con este niño y que lo cuidaba de todo peligro. Así este niño conoció a Dios de una forma tan especial. Tiempo después, este mismo niño, siendo aún muy jovencito, fue enviado por su padre para ver a sus hermanos cómo estaban. Sus hermanos eran soldados del ejército de Israel. En aquel entonces, Israel estaba en guerra contra los filisteos. Así David conoció de un desafío que un gigante llamado Goliat del ejército de los filisteos hacía a los soldados israelitas. Les gritaba Goliat al ejército israelita: elijan a uno de ustedes para que baje a luchar conmigo. Si es capaz de pelear conmigo y vencerme, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Denme un hombre para que luche conmigo. Primer libro de Samuel, capítulo 17, del 8 al 10. Goliat era un formidable luchador, un guerrero impresionante, un soldado muy completo, y su estatura que atemorizaba a todos. Todos los soldados israelitas le tenían miedo, y simplemente los israelitas retrocedían ante su presencia. Y una y otra vez Goliat humillaba a los soldados israelitas. Cuando el pequeño David lo escuchó, dijo: ¿quién es este filisteo pagano para desafiar así al ejército del Dios viviente? Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 26. Y le pidió al rey Saúl
para que lo dejara pelear contra ese gigante? Pero el rey Saúl le dijo: no puedes ir tú solo a luchar contra ese filisteo, porque aún eres muy joven, porque todavía estaba muy chamaco. En cambio, él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 33. Pero David le replicó diciendo: este filisteo pagano le va a pasar lo mismo que al león y al oso, a los cuales él mató, porque ha desafiado al ejército del Dios viviente, el Señor, el Dios verdadero, que me ha librado de las garras del león y del oso. También me librará de las manos de este filisteo. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 36 y 37. Y se fue David a pelear contra ese filisteo. Tomó su bastón, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las metió en la bolsa que traía consigo, y con su honda en la mano se enfrentó con el filisteo. El filisteo, a su vez, se acercaba poco a poco a David. Delante de él iba su ayudante de Goliat, que le llevaba el escudo y la lanza. Cuando el filisteo miró a David y vio que era un joven de piel sonrosada y bien parecido, no lo tomó en serio, sino que le dijo: ¿acaso soy un perro para que vengas a atacarme con palos? Y enseguida maldijo a David en nombre de su Dios. Además le dijo: ven aquí, que voy a dar tu carne como alimento a las aves del cielo y a las fieras. David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. Ahora el Señor te entregará en mis manos, y hoy mismo te mataré y te cortaré la cabeza. Y los cadáveres del ejército filisteo se los daré a las aves del cielo y a las fieras. Así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. El filisteo se lanzó contra David, quien a su vez rápidamente se dispuso a hacer frente al filisteo. Metió su mano en la bolsa, sacó una piedra y, arrojándola con la honda contra el filisteo, lo hirió en la frente. Con la piedra clavada en la frente, el filisteo cayó de cara al suelo. Así fue como David venció al filisteo con solo una honda y una piedra. David lo hirió de muerte, y como no llevaba espada, corrió a ponerse al lado del filisteo, y apoderándose de su espada, la desenvainó y con ella lo remató. Después de esto, le cortó la cabeza. Primer libro de Samuel, capítulo 17, del versículo 40 al 51. De esta manera, David dio a Israel una gran victoria sobre los filisteos. El cristiano debe de saber que solo es un niño inocente al cuidado de nuestro gran Dios y Salvador. No vamos a vencer con nuestras fuerzas a nuestros enemigos, que son muchísimo mayores que nosotros, ni con nuestra capacidad,
ni con nuestra inteligencia, ni con nuestra justicia. Nuestra victoria está en nuestro Dios, porque nadie es mayor que nuestro Dios. Dice la Biblia, ¿qué más podremos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también, junto con su Hijo, todas las cosas? ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Dios es quien los hace justos. ¿Quién podrá condenarlos? Cristo Jesús es quien murió. Todavía más, quien resucitó y está a la derecha de Dios, rogando por nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento? ¿O las dificultades? ¿O la persecución? ¿O el hambre? ¿O la falta de ropa? ¿O el peligro? ¿O la muerte violenta? Como dice la Escritura, la Biblia, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como a ovejas llevadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos capítulo 8, del 31 al 39. Si tenemos de nuestro lado, a nuestro favor, a nuestro gran Dios, si contamos con su amor y protección, si Dios lucha contra nuestros enemigos, por muy grandes y peligrosos que sean, por muy fuertes y gigantes que parezcan, no podrán vencernos. Ni siquiera nos podrán tocar ni uno solo de nuestros cabellos. Tal es la grandeza de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Qué tenemos que hacer para tener a Dios a nuestro favor? Dice la Biblia que a quienes lo recibieron y creyeron en Él, ¿a quién? A Jesús. Les concedió Dios el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios, no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Entonces, después de recibir a Jesús en nuestro corazón, seremos unos niños inocentes a los ojos de Dios. Dijo Pedro, por lo tanto, despójense de toda clase de maldad, de todo engaño, hipocresía y envidia, y de toda clase de chisme. Como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura, que es la palabra de verdad que ha salido de los labios de nuestro Dios y que quedó escrita en la Biblia, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación, ya que han gustado la bondad del Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, del 1 al 3. Al despojarnos de nuestra vieja naturaleza, esa forma de pensar y de actuar que adquirimos en este mundo malvado y perverso,
para adquirir la nueva naturaleza que nos da nuestro Dios por medio de Jesucristo, siguiendo su ejemplo y obedeciendo su palabra. Nos hace ser unos niños inocentes al cuidado de nuestro Dios. Dijo Pablo: hermanos, no piensen ustedes como niños para ser engañados por gente malvada. Sean como niños para lo malo. Es decir, no seamos maliciosos como la gente que no conoce a Dios, pero sean adultos en su modo de pensar, al adquirir el modo de pensar de Cristo. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 20. Los cristianos somos como niños inocentes al cuidado de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quien venga contra nosotros caerá como Goliat a nuestros pies.